Me dieron un boleto de lotería de 20 pesos, burlándose, a ver si te sacas algo. Gané 200 millones. ¿Sus caras cuando supe lo del testamento y la herencia? Puro miedo. De verdad agradecemos mucho que estés aquí con nosotros hoy. Nos encantaría saber desde qué ciudad nos estás viendo, déjala en los comentarios, por favor. Y ahora, continuamos con la historia de hoy. Me llamo Sofía, y crecí en una casa en el corazón de Guadalajara, donde el amor siempre tuvo un dueño, mi hermano menor, Miguel. Desde pequeña, noté cómo mis padres lo consentían, dándole lo mejor, mientras yo era la hija práctica, la que lavaba trastes o doblaba ropa sin chistar. Recuerdo una Navidad, a mis 10 años, cuando Miguel, con ojos brillando, desenvolvió una bicicleta nueva, reluciente bajo el árbol. Yo, sentada en un rincón, recibí una blusa usada, comprada en el tianguis, con un estampado deslavado que no pedí. Mi mamá sonrió y dijo, Sofía, no seas envidiosa, Miguel necesita cosas de niño. Ese día, tragué el nudo en la garganta y seguí jugando mi papel invisible. En mi cumpleaños 15, soñaba con una fiesta como las de mis primas, pero solo tuve una reunión en casa, un pastel de supermercado, 3 amigas y una vela chueca. Para Miguel, a sus 15, mis padres rentaron un salón en Zapopan, con mariachi y pozole para todo el vecindario. La gente aplaudía cuando sopló sus velas, y yo, sirviendo refrescos, escuchaba a mi papá decir, Miguel es hombre, hay que darle lo mejor. Esas palabras se clavaron como astillas. A los 20, mientras Miguel estudiaba ingeniería con todo pagado, yo trabajaba en una papelería, juntando peso por peso para mis clases de administración en la universidad. Nadie me preguntó si estaba cansada o si necesitaba ayuda, solo me decían, tú eres fuerte, Sofía, tú puedes. Esos años me enseñaron una lección amarga, en mi familia, mi valor siempre fue menor. Miguel era el sol, y yo, apenas una sombra que se desvanecía en su luz. Cada regalo desigual, cada elogio que no me tocó, sembró un dolor que cargué en silencio. Pero también, en lo más hondo, creció una chispa de rebeldía, una voz que susurraba que yo valía más de lo que ellos creían. Ese sentimiento, aunque pequeño, sería el comienzo de un camino que aún no imaginaba. La chispa de rebeldía que nació en mi infancia, cuando vi a Miguel desenvolviendo su bicicleta nueva mientras yo apretaba una blusa usada del tianguis, nunca se apagó del todo. Pero la vida adulta en Guadalajara la puso a prueba como nunca. A los 30 años, mi rutina era un ciclo agotador. Trabajaba como secretaria en una constructora, tecleando contratos y contestando teléfonos bajo la luz parpadeante de un foco que nunca cambiaban. Después del trabajo, corría a casa de mis padres para ayudar, llevaba despensa, lavaba trastes o planchaba la ropa de mi papá, todo sin queja, esperando, quizás, que algún día me vieran como algo más que la hija práctica. Pero el favoritismo hacia Miguel, ese sol brillante de la familia, no cedía. Era como si el tiempo no hubiera pasado desde aquella Navidad de mis 10 años. Cuando Miguel se graduó como ingeniero, la casa se llenó de risas y música. Mis padres organizaron una carne asada en el patio, con cumbia sonando y el olor a carbón flotando en el aire. Vecinos y tíos aplaudían mientras mi papá, con una cerveza en la mano, le entregaba las escrituras de un terreno en Zapopan. Para que construyas tu futuro, hijo, dijo, con una sonrisa que nunca me dedicó. Miguel, con su cabello perfectamente peinado, agradeció con un abrazo que hizo que mi mamá sacara el celular para grabar. Yo, desde la cocina, cortando limones para el tequila, sentí un nudo en el pecho. No era envidia, era el cansancio de saber que mi esfuerzo nunca sería suficiente para ocupar ese lugar. Llegó mi graduación de administración, después de años de estudiar de noche y trabajar de día. Entré al comedor con mi toga arrugada, esperando, ilusa, un gesto de orgullo. Mi mamá, sentada con una taza de café, me miró de reojo. «Qué bueno que terminaste, Sofía», dijo, y sacó un boleto de lotería de 20 pesos de su bolsa. «A ver si te sacas algo», añadió con una risa que me cortó como vidrio. Mi papá, leyendo el periódico, solo asintió. No había pastel, ni abrazos, ni video. Tomé el boleto, forcé una sonrisa y salí al patio, donde el aire fresco no pudo calmar el vacío que quemaba dentro. Ese pedazo de papel, con su tinta barata, no era un regalo, era una burla, un eco de la blusa deslavada de mi infancia. Herida, decidí que no podía seguir viviendo a la sombra de Miguel. Me mudé a un departamento en Tlaquepaque, un lugar chiquito con paredes descascaradas y un fregadero que goteaba.
El ventilador zumbaba como un mosquito gigante, pero era mío. Para pagar la renta y mis gastos, trabajaba doble turno, de día en la constructora, archivando papeles y lidiando con un jefe que nunca recordaba mi nombre, y de noche como mesera en un restaurante de tacos al pastor. Mis manos olían a cilantro y cebolla, mis pies dolían tras horas de correr entre mesas, pero cada propina que guardaba en mi monedero me hacía sentir un poco más libre. Por primera vez, no había nadie comparándome con Miguel, nadie diciéndome que él necesita más porque es hombre. Pensé que la distancia me protegería, pero el dolor de mi familia llegó de nuevo, más cruel. Miguel, ya casado y con una hija, convenció a mis padres de vender la casa de mi abuela, una herencia que para mí era más que ladrillos. Era el lugar donde escuchaba sus historias, donde me enseñó a hacer tortillas a mano y a reír hasta que me doliera la panza. Ese dinero, que debería haber sido de los dos, lo usaron para financiar el negocio de construcción de Miguel. No me consultaron, ni me avisaron. Me enteré por mi tía Lupe, que me llamó un domingo, su voz temblando de indignación. Sofía, no está bien lo que hicieron, dijo. Cuando confronté a mi mamá, ella frunció el ceño, como si yo fuera la exagerada. Tú no necesitas tanto, eres soltera. Miguel tiene una familia que mantener. Sus palabras fueron un puñal. No era solo la pérdida de la casa, era la traición, la confirmación de que, para ellos, yo no existía como parte de la familia. El chat familiar de WhatsApp era otro recordatorio de mi lugar. Cada semana, mi mamá subía fotos de Miguel, él en su nueva oficina, él con su camioneta reluciente, él con su esposa e hija en un viaje a Puerto Vallarta. Mi papá respondía con emojis de aplausos, y mis tíos se unían al coro de ¡qué orgullo! Yo, cuando me atrevía a escribir un tímido ¿cómo están?, recibía un visto o, en el mejor de los casos, un corazón seco. Una vez, compartí que me habían ascendido en la constructora, un pequeño logro que me costó noches sin dormir. Nadie respondió. Guardé el celular, con las manos temblando, y me prometí no volver a intentarlo. El boleto de lotería, ese regalo burlón de mi graduación, terminó en un cajón de la cocina, enterrado bajo facturas, un lapicero seco y un imán del restaurante. No lo toqué, pero cada vez que abría el cajón, lo veía, arrugado y olvidado, como un espejo de cómo me veía mi familia. No era solo un pedazo de papel, era el peso de todas las veces que me hicieron sentir menos, la bicicleta de Miguel, el terreno en Zapopan, la casa de mi abuela vendida sin mi voz. Pero en esa soledad, entre el zumbido del ventilador y el olor a tacos que no se iba de mi ropa, crecía algo nuevo. No era esperanza, aún no. Era una certeza callada, si quería un lugar en este mundo, tendría que construirlo yo sola, sin esperar que nadie me tendiera la mano. La certeza de construir mi propio lugar en el mundo me mantuvo a flote, pero a los 45 años, la traición de mi familia alcanzó un nivel que nunca imaginé. Vivía en mi pequeño departamento en Tlaquepaque, con el ventilador zumbando y el eco de la venta de la casa de mi abuela todavía resonando como una herida que no cerraba. Había aprendido a vivir con el dolor del favoritismo, la bicicleta de Miguel, el terreno en Zapopan, el boleto de lotería de 20 pesos que me dieron en mi graduación con una risa burlona. Pero lo que hizo Miguel después no fue solo un desaire, fue un intento de borrarme por completo de mi propia familia. Todo empezó con una llamada de mi primo Raúl, un sábado por la tarde. Su voz temblaba, como si temiera soltar las palabras. Sofía, tienes que saber algo, dijo. Miguel convenció a tus papás de sacarte del testamento. Me quedé helada, con el celular pegado a la oreja, incapaz de procesar. Raúl explicó que Miguel, con su carisma de siempre, había argumentado que él cuidaría de tus papás en su vejez, y que yo, siempre tan independiente, no necesitaba herencia. Dijo que era mejor dejarle todo a él, que tenía una hija y un negocio que mantener. Mis padres, como siempre, cedieron sin cuestionar. Sentí un vacío que me tragó entera. No era solo por el dinero, era el mensaje, yo no era parte de la familia, no era digna de su legado. Era como si me arrancaran de mi historia, de las memorias de mi abuela, de la casa en Guadalajara donde crecí. El dolor fue devastador, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desmoronado. Intenté confrontar a mi mamá al día siguiente. Fui a su casa, con el corazón acelerado, y la encontré en la cocina, pelando nopales. ¿Es cierto que me sacaron del testamento?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella ni levantó la vista. Sofía, no hagas drama. Miguel tiene razón,
él va a cuidar de nosotros. Tú siempre te las arreglas sola. Mi papá, sentado en la sala, viendo fútbol, solo gruñó un «así es». No había culpa en sus ojos, ni un atisbo de remordimiento. Salí de ahí temblando, con lágrimas que no dejé caer hasta estar sola en mi auto. Esa noche, en mi departamento, me senté en la cama, mirando la pared descascarada, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo mi familia, era la esperanza de que algún día me vieran como igual. Los días siguientes fueron un borrón. Seguía yendo a la constructora, tecleando informes, y a mis turnos de mesera, sirviendo tacos con una sonrisa falsa. Pero por dentro, el peso de la traición de Miguel me aplastaba. Una noche, después de un turno largo, llegué a casa con los pies adoloridos y el olor a cilantro pegado en la piel. Abrí el chat familiar por costumbre, aunque sabía que dolería. Ahí estaba, una foto de la nueva casa de Miguel en Zapopan, con pisos de mármol y una sala que gritaba lujo. El dinero de la herencia de mi abuela, esa casa donde aprendí a hacer tortillas, estaba en cada detalle. Mi mamá escribió: «Qué orgullo, Miguel. Todo un hombre de familia». Mi papá puso un emoji de aplausos. Mis mensajes, como siempre, seguían en visto. Cerré el celular, con un nudo en la garganta, y sentí un cansancio que no era solo físico. Estaba harta de ser invisible, de ser la sombra de Miguel. Fue entonces cuando algo cambió. No sé si fue rabia o desesperación, pero saqué el boleto de lotería del cajón de la cocina. Ese pedazo de papel arrugado, que mi mamá me dio con una risa en mi graduación, había estado ahí por años, enterrado bajo facturas y un lapicero seco. No lo revisé por esperanza, lo hice por un impulso, como si quisiera demostrarme que valía más que su desprecio. Sentada en mi mesa coja, con una lámpara que parpadeaba, entré al sitio de la Lotería Nacional. Rasqué el código con una moneda, los dedos temblando. Los números aparecieron uno por uno, y mi respiración se detuvo. Revisé el sitio, 200 millones de pesos. Mi corazón dio un vuelco. Volví a checar, 1, 2, 3 veces, convencida de que era un error. Pero no. Había ganado. El shock me dejó inmóvil, con la moneda aún en la mano, mirando el boleto como si fuera a desvanecerse. No grité, no salté de alegría como en las películas. En lugar de euforia, sentí una cautela fría. Sabía cómo era mi familia. Recordé la foto de la casa de Miguel, los mensajes celebrando su éxito, la facilidad con la que me sacaron del testamento. Si se enteraban, no me preguntarían cómo estaba, querrían un pedazo de mi fortuna, como si les perteneciera. Pensé en mi mamá, justificando cada injusticia con un «Miguel necesita más». Pensé en mi papá, asintiendo sin mirarme. Y en Miguel, manipulando todo para quedarse con lo que también era mío. No conté a nadie. Ni a mis primos, ni a mis compañeras de trabajo. Ese boleto, que una vez simbolizó mi insignificancia, ahora era mi escape. No era solo dinero, era la posibilidad de una vida donde nadie me dijera que valía menos que un terreno en Zapopan o una casa de mármol. Cerré la laptop con manos temblorosas y miré por la ventana, donde las luces de Tlaquepaque parpadeaban en la noche. Por primera vez en años, sentí una chispa de poder. No era venganza lo que quería, era justicia, la que mi familia nunca me dio. Decidí que este dinero sería mi boleto a una vida nueva, lejos de su indiferencia y sus excusas. Con el corazón acelerado, empecé a planear en silencio. Sabía que el camino adelante sería difícil, pero también que sería mío, y solo mío. El boleto de lotería, aún en mi mano, ya no era un recordatorio de dolor, era el comienzo de mi liberación. Con la certeza de que el dinero del boleto era mi puerta a la libertad, tomé el control. Busqué a Laura, una asesora financiera en Guadalajara, recomendada por una colega. En su oficina, con olor a café y paredes llenas de diplomas, planeamos todo. Creamos una sociedad anónima para reclamar los 200 millones de pesos en secreto, recibiendo 130 millones tras impuestos. Con el corazón aún acelerado por la incredulidad, pagué mis deudas, los préstamos de la universidad, la tarjeta de crédito, hasta el recibo de luz atrasado. Compré una casa modesta en Puerto Vallarta, con vista al mar y un patio lleno de bugambilias. También un auto híbrido, sencillo pero confiable, para moverme sin alarde. Decidí mantener mi trabajo de oficina unos meses, no por necesidad,
sino para adaptarme a esta Sofía que ya no cargaba el peso de la indiferencia familiar. Pero el empleo de mesera, con sus noches largas y olor a cilantro, lo dejé. Como agradecimiento, doné un horno nuevo al restaurante donde trabajé, junto con una carta para el dueño. En Vallarta, empecé a vivir de verdad. Siempre quise pintar, pero mi mamá lo llamó pérdida de tiempo cuando era joven. Ahora, con pinceles y lienzos, pintaba atardeceres del malecón, sintiendo que cada trazo era mío. Invertí en una galería local, apoyando artistas nuevos, y tomé clases de cerámica, moldeando jarrones que llenaban mi casa de orgullo. Cada mañana, tomaba café en mi terraza, viendo las olas romper. Esa paz, tan ajena a las tensiones de la casa en Guadalajara, era un regalo. El boleto de lotería, ahora enmarcado en mi sala, ya no era el eco de la burla de mi mamá en mi graduación, ni el dolor de ser menos que Miguel. Era un recordatorio, una oportunidad inesperada, como aquella moneda que rasgó el código, podía cambiarlo todo. Lejos del chat familiar, de la traición del testamento y la venta de la casa de mi abuela, encontré un hogar en mí misma. Por primera vez, no necesitaba la aprobación de nadie. Mis días se llenaban de colores, arcilla y el sonido del mar, y supe que esta vida, construida con mis manos, era el comienzo de algo que nadie me podía quitar. La paz que hallé en Puerto Vallarta, entre pinceles y el rumor del mar, se tambaleó cuando los rumores de mi nueva vida llegaron a Guadalajara. Una vecina, fisgona como pocas, subió una foto de mi auto híbrido a un grupo de WhatsApp con un mensaje que decía: ¿Quién es la nueva rica de Vallarta? ¡Qué coche! No pasó ni un día cuando mi celular comenzó a vibrar. Primero fueron mensajes de mi mamá, con ese tono meloso que usaba cuando quería algo: Sofía, hija, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablamos. Luego, Miguel se sumó, más directo: pásate por la casa, queremos platicar. Sus palabras no tenían calor, eran una red tendida para atraparme. Sabía que no era cariño lo que buscaban, sino lo que creían que ahora tenía. Contra mi instinto, que me gritaba quedarme en mi terraza con un café, accedí a una comida familiar en la casa de mis padres. Era la misma casa donde una blusa usada, un boleto de lotería de 20 pesos y años de menosprecio me enseñaron mi lugar. Pero esta vez, iba armada con algo más fuerte que esperanza, la verdad. Llegué a Guadalajara un domingo por la tarde. El aire olía a mole y a recuerdos amargos. La casa seguía igual, el mismo portón blanco, el patio con macetas de geranios, la mesa del comedor donde tantas veces me senté a escuchar alabanzas a Miguel. Mi mamá me recibió con un abrazo que duró demasiado, como si quisiera convencerme de algo. «Qué flaca estás, Sofía», dijo, y se fue a la cocina sin esperar respuesta. Mi papá, sentado en su sillón, me dio un asentimiento seco, como si fuera una visita cualquiera. Miguel llegó tarde, con su esposa y su hija, presumiendo una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me senté, sintiendo el peso de los años, la bicicleta nueva que él recibió mientras yo abría una blusa del tianguis, el terreno en Zapopan que le regalaron mientras a mí me dieron un boleto de lotería con una risa burlona, la casa de mi abuela vendida sin mi consentimiento, mi nombre borrado del testamento por su influencia. Todo eso pesaba en mi pecho, pero lo guardé, esperando el momento. La cena fue un espectáculo cuidadosamente orquestado. Mi mamá hablaba sin parar de la boda de la hija de Miguel, describiendo el vestido, el banquete, el salón que ya habían apartado. Miguel, con una cerveza en la mano, presumía su nueva camioneta, comprada con el dinero de la herencia de mi abuela, esa que amaba por las tardes de café con ella. Mi papá, más callado, asentía a todo, como si el mundo girara alrededor de su hijo. Yo comía despacio, el mole sabiendo a ceniza en mi boca, contando los minutos para que revelaran su verdadero propósito. No tardaron. Cuando sirvieron el postre, un flan tembloroso, mi papá carraspeó y me miró directo: «Sofía, nos enteramos que te va bien. La familia necesita ayuda. 2 millones de pesos, nada más, para la boda de tu sobrina y una remodelación en la casa de Miguel. Es lo justo, ¿no?» El silencio cayó como una piedra. Miguel me observó, confiado, como si mi respuesta ya estuviera escrita. Mi mamá sonrió, esa sonrisa que usaba para suavizar sus exigencias. Sentí el eco de sus palabras de siempre: «Miguel es hombre, necesita más, tú no necesitas tanto, eres soltera». Pero esta vez, no era la Sofía que asentía para evitar problemas. Había algo que ellos no sabían, unas que guardé con cuidado. Meses atrás, un amigo abogado,
al que le conté mi historia, revisó los papeles de la venta de la herencia de mi abuela. Encontró documentos que probaban que Miguel no solo manipuló a mis padres para vender la casa sin consultarme, sino que también los convenció de sacarme del testamento, asegurando que él cuidaría de ellos, mientras yo siempre me las arreglaba sola. Esos papeles eran mi arma, y estaba lista para usarla. Respiré hondo, mi voz firme como nunca. ¿Familia? ¿Dónde estaba la familia cuando vendieron la casa de mi abuela sin decirme nada, cuando me sacaron del testamento porque, según Miguel, no lo necesitaba? Sé todo. Tengo los documentos que lo prueban. El comedor se congeló. Mi mamá palideció, sus ojos llenándose de lágrimas. Miguel dejó su cerveza en la mesa con un golpe, su cara roja de furia. Siempre tan dramática, Sofía, ¿qué quieres? ¿Hacernos quedar mal? Gritó. Mi papá, por primera vez, pareció incómodo, mirando al suelo. Pero no me detuve. Trabajé doble turno, comí sopa de sobre para salir adelante, mientras ustedes aplaudían cada paso de Miguel, y ahora me piden 2 millones como si fuera mi deber. Trabajé duro, pero no para pagar sus sueños, sino los míos. Mi mamá sollozó, cubriéndose la cara. Sofía, no digas eso, eres mi hija, murmuró, pero sus lágrimas no me conmovieron. Había llorado sola demasiadas noches como para creerle. Miguel intentó hablar, pero lo corté, no soy tu sombra, Miguel. Nunca más. Me levanté, tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta. Mi papá balbuceó algo sobre hablar con calma, pero sus palabras se perdieron en el aire. Al cruzar el portón blanco, sentí un alivio que me recorrió como agua fresca. Era como si un candado viejo, oxidado por años de dolor, se rompiera en mi pecho. Subí a mi auto, el motor zumbando suavemente, y manejé rumbo a Vallarta bajo un cielo estrellado. No miré atrás. El eco de sus excusas, Miguel necesita más, tú eres fuerte, se quedó atrapado en esa casa, junto con la Sofía que alguna vez esperó ser vista. En la carretera, con el viento entrando por la ventana, supe que no solo había cerrado la puerta de esa casa, sino un capítulo entero de mi vida. Los documentos, el boleto de lotería, los años de menosprecio, todo eso me había llevado a este momento. No era venganza, era justicia. Había reclamado mi lugar, no con gritos, sino con la certeza de que mi valor no dependía de ellos. Mientras las luces de Guadalajara se desvanecían en el retrovisor, sonreí. Por primera vez, me sentí libre de verdad. Tras dejar atrás la casa de mis padres en Guadalajara, conduje de regreso a Puerto Vallarta con el corazón ligero. La confrontación, donde expuse la verdad sobre la venta de la herencia de mi abuela y mi exclusión del testamento, cerró una puerta que nunca debí dejar abierta. En Vallarta, mi vida floreció como las bugambilias de mi patio. Me sumergí en mis pasiones, esas que mi familia menospreció. Publiqué un libro de cuentos infantiles, inspirado en mi lucha contra el favoritismo que me hizo sentir invisible. Cada historia hablaba de personajes pequeños pero valientes, como la Sofía que cargó una blusa usada y un boleto de lotería de 20 pesos. Ese libro llegó a una galería en Ciudad de México. Una tarde, en la exposición, una niña de trenzas me acercó, ojos brillando, señora, su cuento me hizo soñar con ser pintora. Sus palabras valieron más que cualquier elogio que esperé de mi mamá o de Miguel. Guardé ese momento como un tesoro. Mi familia no se rindió fácil. Un día, llegó una carta de mis padres, siempre serás parte de nosotros, Sofía. La leí, pero no sentí nostalgia. La doblé y la guardé en un cajón, junto al boleto de lotería enmarcado, que ya no era un recordatorio de dolor, sino de mi renacimiento. No respondí. Había aprendido que el amor no se mendiga. Meses después, en un café en Vallarta, vi a Miguel. Pedí mi latte, y ahí estaba él, con camisa arrugada y ojeras. No esperaba verte, dijo, con una sonrisa cansada. Habló de su hija, de la presión de mantener a la familia. Parecía agotado, cargando el peso de las expectativas que mis padres siempre pusieron en él. Te deseo lo mejor, Miguel, dije, serena. Pero yo encontré mi justicia, y no está en esa casa. Asintió, sin palabras, y me fui, dejando atrás al hermano que una vez fue el sol de mi familia. Lección de vida, aprendí que nadie define tu valor más que tú. Crecí creyendo que mi lugar era menor porque no era Miguel, el hombre, el favorito. Pero cada paso, desde los turnos de mesera hasta la pintura en mi terraza,
me enseñó que mi fuerza está en mí. A veces, alejarte de quienes te hieren, aunque sea tu familia, es el primer paso hacia la felicidad. No es venganza, es construir una vida donde te ames y respetes. A las mujeres de mi edad, que han sacrificado tanto por los demás, les digo, nunca es tarde para reclamar tu lugar. Un boleto de lotería, una oportunidad inesperada, puede ser el comienzo, pero la verdadera transformación viene de creer en ti. Reflexiona, ¿has sentido que tu valor fue ignorado? Comparte tu historia, porque todas merecemos ser escuchadas. En Vallarta, mis días se llenaron de pinceles, cerámica y café frente al mar. Invertí en artistas locales, viajé a San Miguel de Allende para un taller de escritura, y cada noche, bajo un cielo de estrellas, agradecía la paz que construí. No necesitaba la aprobación de nadie. La Sofía que salió de Guadalajara, herida por una bicicleta que no era suya, un terreno que no le dieron, una herencia robada, se convirtió en una mujer que no pide permiso para brillar. Mi hogar, con su patio de bugambilias y el boleto enmarcado, es un recordatorio, la vida puede ser injusta, pero con tus manos puedes hacer la tuya. Te agradezco de corazón que hayas llegado hasta el final del video. Tal vez alguna vez te han malinterpretado, ignorado o incluso herido dentro de tu propia familia. Si esta historia tocó algo en ti, no dudes en dejar un like o escribir un comentario. Leo todos, y valoro muchísimo lo que tienes para decir.